Un saludo cariñoso para todos y todas. Ya estamos en la Semana Santa y vamos a adentrarnos en ella o continuar profundizando en ella desde este retiro virtual para así profundizar en esta realidad. Es aquí que cercana ya la Pascua, que es la fiesta más importante de los cristianos, y para prepararnos contamos con un tiempo fuerte, que es el tiempo que llamamos de Cuaresma, que ya concluye. Es ahí que quiere decir que son 40 días que tuvimos para nosotros arrepentirnos, para nosotros reflexionar, para nosotros meditar, para nosotros examinarnos. Es un tiempo propicio para ello. Durante este tiempo acompañamos a Jesús durante el camino por el desierto y recordamos los 40 años también de peregrinación del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, hasta llegar a la tierra prometida. También nosotros debemos de recorrer, o más bien recorrimos un camino interior, acompañando a Cristo, pues vamos a prepararnos como comunidad universitaria, como comunidad creyente, a renovar nuestro encuentro con Cristo y nuestro compromiso de vivir como hermanos y hermanas. Es ahí que la Cuaresma la tenemos muy bien referenciada desde el miércoles de ceniza al miércoles santo. La Iglesia, por tanto, nos llama a la conversión y nos propone 3 modos concretos, que es lo que llamamos las prácticas cuaresmales: el ayuno, la oración y la limosna. Aquí podemos traer a colación la cita de San Pablo a la comunidad de Corintio: en el momento favorable te escuché, en el día de la salvación te sonreí. Este es el tiempo favorable, es el día de la salvación. Dispongámonos pues a participar de este momento de reflexión interior para así vivir donde Dios nos hable al corazón. ¿Cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Que cuando me tocas, tu fuego me quema, que cuando me llamas, yo escucho tu voz, que cuando me miras, tus ojos penetran, llegan a mi alma y yo soy tu amor. Ay, 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 Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Que cuando te invoco, tú me respondes, que cuando a ti clamo, aquí estás, Señor. Que cuando tus manos a mí me tocan, me devuelves vida y siento tu amor. Ay, 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 Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor?
estaba perdido, yo estaba olvidado, pero tú llegaste con tu inmenso amor y me levantaste y me diste vida. Por eso te canto, mi dulce Señor. Ay, 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 Jesús, Jesús, Jesús. ¿Cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús. ¿Cuál es tu misterio, Señor Jesús? Que cuando te invoco, tú me respondes, que cuando a ti clamo, aquí estás, Señor. Tu fuego me quema, tu mano levantas y yo te siento en mí y empiezo a llorar. Ay, 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 Jesús, Jesús, Jesús. ¿Cuál es tu misterio, Señor Jesús? 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 Jesús. Meditemos ahora el texto del Evangelio de Marcos. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla e inmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Reflexión. Jesús, en el Evangelio que acabamos de proclamar, duerme en la barca. A veces nuestras personas, nuestras comunidades, nuestras familias se sienten como un barquito perdido en el mar de la vida, sin mucha esperanza de poder llegar al puerto. Y la realidad es que nos tambalean. Pensemos solamente en esto de la pandemia. Jesús parece estar durmiendo en nuestra barca, y nuestra barca es nuestra vida. Pues no parece ningún poder divino
para salvarnos de las dificultades, de la persecución, de los momentos que podríamos llamar incómodos. En vista de esta situación de desesperación, aquí el evangelista Marcos entonces va a recoger diversos episodios que revelan cómo Jesús está presente en medio de la comunidad de sus discípulos, pero para nosotros también cómo Jesús está presente en medio de nuestra familia, cómo Jesús está presente en nuestras vidas. Esa parte nos toca a nosotros descubrirla. Es aquí que el evangelista nos va a presentar cómo Jesús está presente en medio de la comunidad. Es entonces en las parábolas del reino, allí vamos a encontrar cómo Jesús hace presente su poder y al mismo tiempo lo ejerce a favor de la gente, no en contra, sino a favor de los discípulos y sobre todo a favor de los excluidos, los marginados. Jesús entonces vence el mar, que es símbolo del mal. Mal, el lugar del caos. En él actúa un poder creador. De la gran tempestad viene la calma. Jesús vence y expulsa demonios. Jesús actúa en la vida de la gente. Es ahí que Jesús, así nos lo presenta el evangelista Marcos, es el vencedor. Por tanto, ¿cuál es la enseñanza? No hay que temer. Jesús es el vencedor. Este es el mensaje clave de esta parábola. Sí, no tengamos miedo. De hecho, él mismo nos lo dice: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Sí. Si él mismo nos da estas palabras de aliento, pues nos sirven de reflexión. Adentrémonos en el texto ya proclamado. Primero, como punto de partida, vamos para el otro lado. Ya el cambiar de un lugar a otro implica un movimiento. Primero, el ir al otro lado implica que tú te vas a alejar de la orilla. Y si te alejas de la orilla, entonces te expones más. Fue un día, como dice la gente, hoy tuve un día pesado, fue un día difícil, de mucho trabajo. Recordar que él acababa de despedir a la gente. Terminado el discurso, entonces Jesús pasa a la otra orilla. A lo mejor Jesús hoy tiene que pasar a la otra orilla de nuestras vidas. Le llevan en la barca, como estaba, la barca donde había hecho el discurso, porque de ahí es que él hace el discurso de la parábola. Y de tan cansado que estaba, Jesús se quedó dormido allí, en un almohadón o cabezal, como se le llama. Podríamos decir que este es el cuadro inicial desde el que Marcos, el evangelista, parte, y al mismo tiempo es un marco referencial muy bonito, pero al mismo tiempo es un dato muy humano. Jesús es humano, está cansado, se duerme. Y allí, como nos puede pasar a cualquiera, que nos hemos quedado hasta dormidos con ropa en la cama o en el sofá, porque llegamos cansados de una jornada de trabajo igual. Eso pasa. Sí, ese es el punto referencial. Entonces, un cuadro muy bonito, muy humano, que nos presenta el evangelista Marcos. Aquí viene entonces como segundo momento la situación desesperada. No te importa que perezcamos, no te importa que nos hundamos. El lago de Galilea, como un dato geográfico, está rodeado de montañas. Entonces allá está el lago. No he ido por ahí, pero la geografía lo enseña. Y a veces, entre las hendiduras, por decir así, de las rocas, el viento cae encima del lago. Y allí entonces provoca lo que podríamos llamar repentinas tempestades, como cuando vamos en un avión, encontramos corrientes de aire y provoca turbulencia. Entonces, el viento fuerte, mar agitado, barca llena de agua, es poco que los discípulos le digan a Jesús: no te importa que nos hundamos. Entonces allí ellos experimentan el miedo. Se piensan que van a hundirse.
entonces la situación es realmente peligrosa. Y como la situación es peligrosa, por eso exclaman, ¿no? Jesús ni siquiera se despierta. El momento está muy peleado, pero Jesús no se despierta, sigue durmiendo. Este sueño profundo no solo es señal de un gran cansancio, no solo eso. El evangelista Marcos no quiere solo ponernos como referencia que es solo señal de cansancio, es también expresión de la confianza tranquila que tiene en Dios. Sí, refleja lo humano, está cansado, en lo divino, la confianza que él tiene en Dios Padre. El contraste entre la actitud de Jesús y los discípulos es grande. Los discípulos desesperados y Jesús muy confiado. Sí, aprendamos del Maestro. Tercer momento, la reacción de Jesús. Primero fue la situación desesperada de los discípulos. Ahora, la reacción de Jesús. ¿Cómo no tienen fe? Así le cuestiona. Y nos puede también cuestionar a nosotros hoy. Jesús se despierta, no por causa de las olas, sino por causa del grito desesperado de sus discípulos. El griterío le despertó. Primero se dirige al mar y dice, calla e enmudece, y luego el mar se aplaca. Enseguida se dirige a los discípulos. ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? La impresión que se tiene es que no es preciso aplacar el mar, pues no había ningún peligro. Es como cuando uno llega a una casa y el perro al lado del dueño empieza a ladrar. No hay que tener miedo, porque está el dueño que controla la situación. Igual, no hay que tener miedo. Como dijo San Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. El episodio de la tempestad calmada evoca entonces el éxodo que el pueblo de Israel recorrió. Cuando la gente sin miedo pasaba en medio de las aguas del mar, ese momento como el pueblo de Israel pasó el mar en seco, sin miedo pasó, se abrieron las aguas, el pueblo pasó, sin ningún miedo de que la muralla de agua al lado lo iban a sepultar, no, pasaron sin ningún miedo. Es ahí, esto evoca entonces al profeta Isaías, que decía a la gente, si atraviesa las aguas, yo estaré contigo. Así lo subraya Isaías. Jesús rehace el éxodo y realiza la profecía anunciada por el Salmo número 107. También él, es decir, Jesús rehace el éxodo y la profecía del Salmo 107. Esos son los momentos en la reacción de Jesús, como él entonces calma la tempestad. Cuarto momento, el no saber de los discípulos. ¿Quién es este hombre? Así se cuestiona. ¿Cómo es que no tienen fe? Los discípulos no saben qué responder y se preguntan, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Jesús parece un extraño para ellos. Muchas veces nos pasa igual. Estamos tan envueltos en tantas cosas que Jesús pasa como un extraño. A pesar de haber estado tanto tiempo con Él, no saben bien quién es. Toda la vida han pasado con Él, todo el tiempo, pero no saben quién es. Por eso, ¿quién es este hombre? Se cuestiona. Con esta pregunta en la cabeza, las comunidades siguen la lectura del Evangelio. Y hasta hoy es esta la misma pregunta que nos lleva a continuar la lectura de los Evangelios. Es el deseo de conocer siempre mejor el significado de Jesús para nuestra vida. Esa es la clave. Conocer siempre el significado de Jesús para nuestra vida. Ahí tenemos que adentrarnos. ¿Quién es Jesús para mí? Recordemos aquí la pregunta que hace Jesús.
a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es este. ¿Cuál es el significado de Jesús para mi vida? Siguiente momento. ¿Quién es Jesús? Hazte la pregunta: ¿quién es Jesús? Inclusive en este momento, pregúntate interiormente: ¿quién es Jesús? Para el evangelista Marcos, comienza diciendo su evangelio diciendo quién es Jesús. Inicio de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Al terminar el evangelio, en la hora de la muerte, un soldado pagano declara: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es decir, así como Marcos comienza diciendo que la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, termina de la misma manera, diciendo que este hombre era realmente Hijo de Dios. Entonces, ese Jesús, el Hijo de Dios. Al comienzo y al final del Evangelio, Jesús es llamado Hijo de Dios y no puede ser llamado de otra manera. He aquí, entonces, que entre el comienzo y el final aparecen muchos otros nombres. Por ejemplo, Mesías o Cristo, Señor, Hijo amado, Santo de Dios, Nazareno, Hijo del hombre, el novio, Hijo de Dios, Hijo del mismo Altísimo, carpintero, Hijo de María, profeta, maestro, Hijo de David, bendito, simplemente Hijo, pastor, Hijo del Dios bendito, Rey de los judíos, Rey de Israel. Estos son los otros nombres que aparecen entre el inicio, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, y al final que dice realmente este hombre era Hijo de Dios. Entonces, entre esos dos espacios aparecen todos estos nombres ya mencionados. Concluyamos. Cada nombre, título o atributo es un intento de expresar lo que significaba Jesús para las personas. Es esto. De hecho, cuando ponemos un apodo, cuando no entra el bullying, ¿verdad? Entonces también es lo que significa la gente. Por un nombre, por más bonito que sea, nunca llega a revelar el misterio de una persona, ¿no? Por más bonito que sea el nombre, no llega a revelar el misterio de una persona, mucho menos de la persona de Jesús. Claro que Jesús significa Dios salva. Además de esto, algunos de estos nombres dados a Jesús, inclusive los más importantes y los más tradicionales, son cuestionados y puestos en duda por el Evangelio de Marcos. Así que, en la medida en que avanzamos en la lectura del Evangelio, Marcos nos obliga a revisar nuestra idea y a preguntarnos de nuevo, en definitiva, ¿quién es Jesús para mí? ¿O quién es Jesús para nosotros? Cuanto más se avanza en la lectura del Evangelio, tanto más se quiebran los títulos y los criterios. Jesús no cabe en ninguno de estos nombres, en ningún esquema, en ningún título. En definitiva, Él es el mayor. Poco a poco, entonces, nosotros tenemos que adentrarnos y enmarcarnos en Jesús de tal manera que podamos nosotros aceptarlo en nuestra vida y poder decir cómo el amor de Jesús nos ha seducido. Es ahí que vivamos este tiempo, vivamos esta semana, estos días, estas horas, estos minutos, estos segundos, pues preguntándonos y respondiéndonos: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Y cómo lo voy a vivir?
en adelante. Dios les bendiga.